Y no pudimos tenerlo ayer como todos los miércoles, pero sí está disponible hoy gracias a su, a su buena voluntad, Juan Pablo Enríquez, que es nuestro columnista de Economía Política. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Un placer estar charlando en la tarde de TT14. Bien, precisamente me estaba refiriendo a lo que dejaba el escrutinio final en la provincia de Entre Ríos, pero también como tema creo que hoy vamos a tocar lo que dejaron las elecciones del último fin de semana. ¿Es así? Sí, tal cual. En la provincia de Entre Ríos, seguramente lo habrán comentado, un resultado abrumador y bastante difícil de revertir. Más o menos se dio el mismo escenario que había ocurrido el 12 de septiembre, inclusive la diferencia fue mayor, pero a nivel nacional, si bien el porcentaje no llegó a ser del 9% de diferencia, hubo diferentes movimientos, sobre todo en escenarios cruciales de la disputa política, que es, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que tiene el 40% del electorado, donde hubo prácticamente un empate técnico con un punto y algo de diferencia. En definitiva, creo que este es un buen resultado para el gobierno, más allá de la derrota, porque se ha generado toda una discusión, un debate, creo que se compara con lo que fue el escenario del 12 de septiembre, y sobre todo porque había intentos importantes por parte del establishment económico de generar ciertas desestabilizaciones económicas, financieras, sobre todo vinculado, por ejemplo, al tema del dólar, que permanentemente, días antes de las elecciones, siempre ocurre esa cuestión de que el dólar blue sube, se va por las nubes, que qué va a pasar, que hay que votar a para que se preserve determinado esquema de continuidad y demás. No, en este caso el dólar blue se tranquilizó, pero un dato que permanentemente tenemos que hacer mención: el dólar blue es un dólar ilegal, que no se suele decir así en los medios de comunicación, representa a un mercado ínfimo y no tiene ningún tipo de injerencia en la cotización del dólar oficial, ¿sí? A pesar de eso, Juan Pablo, también te quería consultar, y discúlpame que te interrumpa, porque estaba viendo que ya hay algunas empresas importadoras que han producido en estos últimos días algunos incrementos importantes, con la excusa de que el dólar aumentaba, pero el dólar oficial, el dólar que ellos consumen o que ellos compran para pagar esas importaciones, es el dólar oficial y ese no se ha movido. Claro, esa es la batalla cultural que tenemos que dar desde el debate. El dólar oficial es el que regula las actividades comerciales con el extranjero, es decir, exportaciones cuando nosotros le vendemos e importaciones cuando nosotros le compramos. Si aquellos que importan aducen a que el aumento del dólar es lo que determina el incremento de precios para ellos, es una vil mentira y no debiera ser así, y debiéramos generar todos los mecanismos de comunicación con el Estado para regular ese control, ¿no? Porque de lo contrario hay alguien acá en la cadena que está mintiendo y el que termina siempre perjudicado es el consumidor. Como para ir teniendo en cuenta, el dólar oficial es el que regula las exportaciones e importaciones, no tiene nada que ver el dólar blue en esta instancia. Es más, yo siempre recuerdo que los sectores exportadores, sobre todo lo que tiene que ver con la soja y los cereales, siempre se están quejando del bajo valor del dólar oficial porque es al dólar que les van a liquidar a ellos. Totalmente, pero fíjense que el nivel de competitividad que tiene la Argentina en la actualidad es prácticamente igual al de 2012. Es uno de los mejores tipos de cambio que tenemos en mucho tiempo, y por eso estamos llegando a un récord de exportaciones. No es casualidad que la mayoría de las exportaciones se esté dando en la actualidad sin tanto inconveniente. Vamos a llegar prácticamente a 86.000 millones de dólares de exportaciones este año en la Argentina, a un crecimiento prácticamente del 10%. Esto indica que los especuladores están conformes con el tipo de cambio, pero así todo también quieren obtener mayor rentabilidad, presionando siempre para devaluar. Anoche, justamente, en uno de los canales conocidos de la TV, estaba Carlos Melconian, que es un economista del establishment, y ellos van a la tele y siempre generan sentido común, diciendo de que
se venía inminentemente una devaluación, permanentemente van comiendo la cabeza de la sociedad, cuando en realidad no hay ningún escenario para que esto se produzca, y es bueno saber a quiénes representan esos economistas que son formadores de opinión, básicamente. Sí, exactamente. Ese es el tema, ¿no? Es que siempre estamos entre, ¿cómo podríamos decir? Entre dos fuegos, ¿no? Y el que más nos hace daño es de la especulación y de aquellos que, bueno, en definitiva manejan lo que es la política del mercado. Sí, tal cual. Fíjense que como resultado de las elecciones, en el día de ayer, que es 17 de noviembre, un día tradicional para la militancia del peronismo, se realizó un acto masivo en Plaza de Mayo, y el discurso del presidente se centró en algunos puntos centrales, va a haber la redundancia, donde planteó que va a derivar al Congreso de la Nación el proyecto para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que es algo fundamental a resolver en el próximo tiempo, y ojalá se dé en los mejores términos para la Argentina, sobre todo en términos de generar un ámbito de pago en muchísimas cuotas, porque es algo que no contrajo el pueblo argentino y que lo tiene que pagar el pueblo argentino. Pero ojalá también surja de ese debate, con actores que tuvieron mucho que ver con ese endeudamiento, que aquellos que formaron parte de esta situación ilícita tengan que dar explicaciones, o en el Congreso, o en la justicia, o en donde sea, porque hay muchísima impunidad detrás de todo esto. Ayer hubo un debate también en la tele con la diputada electa de la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, con el diputado electo de la provincia de Entre Ríos, el ganador rotundo de las elecciones, Rogelio Frigerio, y ella le dijo en la cara lo que muy pocos candidatos de aquí se atrevieron a decirle, que fue justamente que formaba parte del macrismo y que había sido el responsable de un endeudamiento de 44.000 millones de dólares, y que la Argentina en marzo, a raíz de ese endeudamiento, iba a tener que pagar 19.000 millones de dólares que no sabemos de dónde lo vamos a juntar, en tanto y en cuanto no se aclare toda esta situación. Pero es importante también recalcar otro dato que dijo el presidente ayer, fue la de la lucha contra los formadores de precios, ¿no? Algo que empezó a mediados del mes de octubre, con el control de precios, con el estudio permanente en las cadenas de valor, a ver quiénes son los grandes formadores. Se va a establecer toda una formalización permanente de trabajo, no solamente de control, sino de estudiar dónde están las verdaderas causas generadoras de la inflación, para poder intervenir con todo el rigor que tiene que hacerlo el Estado, justamente para defender los bolsillos de los consumidores que en este último tiempo han visto su salario totalmente pulverizado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con esos que vaticinan un fantasma de default, de devaluación? ¿Qué tanto riesgo hay de que eso suceda? Fíjense que eso básicamente lo plantean aquellos que están intentando de que la Argentina no acuerde con el fondo y demás, pero el que está en riesgo de default, y salió en todas las portadas económicas de esta semana, es justamente Estados Unidos, uh-huh, que ha hecho una permanente emisión de dólares. No necesitan reserva ellos porque son los dueños de los dólares, y está atravesando una situación financiera bastante complicada. Seguramente va a encontrar alguna solución, porque cuando estás allá es mucho más fácil poder resolverlo, porque son los dueños del mundo. Pero claro, la Argentina no corre ningún riesgo de default. Debemos recordar que en mediados de 2019 se hizo lo que se denominó reperfilamiento, y eso fue un default que tuvo la Argentina en la gestión de Macri, y porque no teníamos recursos para pagar una cuota de deuda en pesos. Fíjense lo grave que fue para aquel tiempo. Eso es un default que estuvo de alguna manera encubierto mediáticamente por otra terminología, así como al dólar ilegal le llaman dólar blue, al default que provocaron en el 2019 le llamaron con otra terminología, en este caso reperfilamiento. Datos a tener en cuenta, y un dato central, ¿no?, para ver cómo viene el avance de la economía argentina: la capacidad instalada de la industria llegó casi al 67%, ¿no? Eso implica que los industriales todavía tienen mucho más por invertir y por ganar en cuanto a rentabilidad, ¿sí?, pero vía producción, no vía precio, que es la gran disputa que por ahí se está dando
con el gobierno nacional en este control que se está llevando adelante. El pico lo habíamos tenido hacia el año 2015 cuando tuvimos 75% de capacidad instalada, y recordemos que el techo, lo máximo que se suele utilizar, es prácticamente el 85%, que es como una de las medidas mundiales más importantes. Esto implica que la industria todavía tiene mucho por crecer, y la industria siempre, tenemos que ponerlo sobre la mesa, es el motor que genera empleo de calidad y mejoramiento de salarios para la mayor parte de la población. Por otro lado está lo que, está tratando de concretarse o de consolidarse, que es la recuperación económica post-pandemia. Tal cual, en ese sentido, viste que la Argentina, y bien lo mencionaba ayer el presidente, estará creciendo este año prácticamente 10%. Y también, según todas las consultoras, inclusive las que están en la vereda de enfrente, estaremos creciendo el año que viene 4 o 5%. Esta situación en el país no se da desde el año 2010 y 2011, que tuvimos crecimiento consecutivo. Eso obviamente trae aparejado un mejoramiento en la calidad de vida, pero ahora bien, lo que se va a empezar a requerir al Estado es que ese crecimiento se traduzca en mejoras salariales, ¿no? Para que no exista una inflación que supera los salarios, sino que exista salarios y beneficios, sobre todo para los jubilados, que sean superiores a la inflación. Son datos positivos, pero obviamente siempre falta, y Argentina, no es una información menor, ha sido el país que ha tenido mejor y más pronta recuperación post-pandemia de toda Latinoamérica, a tenerlo en cuenta eso. Sí, estaba viendo todas las quejas en cuanto al manejo de la pandemia y lo que sucede ahora en países como Alemania o en toda Europa, donde hay un rebrote increíble, y esto es no es por falta de vacunación, sino por, en definitiva, no es por falta de vacunas, sino es por falta de voluntad de vacunarse de mucha gente, y además las libertades totales que se han visto, que se criticó tanto aquí en la Argentina el hecho de las restricciones. Uno veía en Europa por ahí los estadios de fútbol llenos, sin restricciones, sin barbijos, y las consecuencias que hoy están teniendo un promedio de 60.000 casos diarios en Alemania, por ejemplo, ¿no? Sí, es una locura eso, y que obviamente ya comenzó a tener gran repercusión en el repunte económico que tenía toda la Unión Europea. Claro. Argentina se estima que para fin de año va a llegar a un 80% de su población vacunada, lo cual nos da una gran garantía de poder enfrentar un nuevo rebrote del COVID con otras expectativas, ¿no? Sin que haya gran cantidad de muertos, obviamente, y también cuidando la economía, que está en claro repunte. Juan Pablo, terminemos el tema económico, hablemos de algo, digamos, esto es más que importante, pero digamos algo un poquito más alegre. ¿Qué me ha preparado musicalmente? Te pasé un tema de una cantante argentina porteña, ella de 44 años, Ajá. Que se llama Décimas, que suena muy lindo para una tarde de jueves soleada aquí en Paraná, así que invito a la audiencia que se prenda y pueda escuchar esta letra hermosa de una cantante de nuestros pagos. Con esto nos vamos, y te recomiendo que te quedes pendiente de la próxima media hora, porque van a venir unos chicos que cantan muy bien. Bueno, perfecto, seguiremos escuchando el programa entonces. Dale, Juan Pablo, un abrazo grande y hasta la semana que viene. Adiós. Te abraza, se despiertan los sentidos. Cuando escuché tu latido, mi alma llegó a su hogar. Y aunque parezca un azar, yo sé que el cielo decía que tus manos y las mías se tenían que encontrar. El crepúsculo
la tarde. Ese fuego que hoy arde es alegre y es sereno, es tan fuerte, verdadero, que lo guardan los cocuyos en su vientre cual arrullo, como vela del desvelo. Las palabras son cajitas tan pequeñas, tan cuadradas. Yo le pido a las hadas que te canten muy cerquita, cuando bese tu boquita, que deslicen en tu aliento la alegría de este viento que arrebola mi vestido. Las estrellas son testigos del amor que ahora siento. Georgina Hassan, o Hassan, no sé bien cómo se pronuncia, décimas, la música programada por Juan Pablo Enríquez aquí en La Bitácora. Llegamos a las 5:30 de la tarde y las noticias y ya volvemos.